Bueno, entonces bienvenidos todos los que acaban de llegar, los que todavía van ingresando. Recuerden que si tienen dudas frente a un tema anterior, las pueden decir a través del chat en Meet, a través de el micrófono, ¿cierto? Pueden que se me cerró. Listo, entonces, si tienen dudas pueden preguntar, listo, de temas anteriores. Vamos a continuar entonces con el módulo 16 con cuadriláteros. Cuadrilátero es un polígono convexo de 4 lados, digamos cuadrilátero ABCD. Entonces los vértices serían AB, BC, CD y DA. Esos serían los vértices. Y ABCD serían los ángulos interiores, o sea, nos estaríamos refiriendo a estos. Estos serían los ángulos interiores. Y DB y AC son las diagonales. En este caso tendríamos dos diagonales. Bueno. Entonces, una primera tarea, que no es difícil pues tampoco, se demorarán 5 minutos y mucho, es consultar las definiciones de trapecio, paralelogramo, rombo, rectángulo y cuadrado. Todos esos son cuadriláteros. Entonces tienen que saber qué los diferencia, cuál es la definición de cada uno. Lo pueden encontrar en el libro o pues lo pueden buscar en otra referencia. Pero bueno, es importante que tengan claras estas definiciones. Listo. Y ya a partir de aquí, pues tendremos como varios teoremas. Entonces, primer teorema, los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son congruentes. Es decir, tenemos dos líneas paralelas L y M, dos líneas paralelas T y N. Y entonces lo que nos está diciendo este teorema es que este es congruente con este y este es congruente con este. Bueno, pues esa sería la tesis, pues. La tesis que está planteando aquí. Bueno. Entonces, demostrar esto no es difícil. Allí incluso el gráfico tiene como la pista de qué habría que hacer o pensar. Entonces, digamos que teorema 16.1.1. Tenemos una línea, la línea,
Esas son paralelas. Y lo que queremos demostrar es que al tener estas líneas paralelas, resultarán congruentes. Entonces, en principio, a uno no se le ocurre como que nada, por así decirlo. Solo sabemos que son paralelas. Recordando un poquito de líneas paralelas, digamos que si este ángulo es alfa, pues resulta que como son paralelas, este ángulo es alfa, porque son ángulos correspondientes. Este va a ser alfa, porque es correspondiente. Y por acá también tendremos alfa, por ser correspondiente. Muy bien. Entonces, resulta que este también es alfa. ¿Cierto? Lo podemos ver como alternos internos u opuesto por el vértice. Listo. Y lo que sugiere, digamos, el gráfico, o lo que uno pensaría sería, trazamos una línea entre A y C, y ya lo que tengo son dos triángulos. Entonces, ¿cuál es la idea básica, pues, o qué queremos? Queremos demostrar que queremos demostrar que este es congruente con este. Listo. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Realmente vamos a demostrar esa congruencia a esos lados, simplemente demostrando que este triángulo es congruente con este triángulo. Eso es lo que queremos demostrar. Listo. Entonces, bueno, tenemos que se cumplen todas esas congruencias de alfa porque son paralelas. Recuerden que si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. Listo. Entonces yo realmente quiero ver que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, bueno, realmente ese alfa viéndolo bien, no nos va a servir tanto. Si yo quiero ver que esos dos triángulos son congruentes, yo lo que tengo que pensar es, o tengo que ver es que este ángulo beta es congruente con este ángulo beta y este ángulo gamma es congruente con este ángulo gamma. Y por criterio ALA, ya tenemos que los dos triángulos son congruentes. Listo. Entonces vamos a escribir un poquito. Entonces, primero,
notemos que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BCA. Listo. ¿Por qué? Porque piensen en la línea M y la línea L, son paralelas, y resulta que estos dos ángulos son alternos internos. ¿Listo? Entonces, por alternos internos. Listo. Segundo, AC es congruente con AC. Listo. Recordemos cómo se llama esa propiedad. ¿O la asimétrica o la reflexiva? ¿Cuál de las dos? ¿La simétrica o la reflexiva? No, no. Es la reflexiva. Reflexiva es como reflejo, como el espejo, por así decirlo. Entonces es el mismo. Entonces AC va, se mira al espejo y es el mismo AC. Entonces se refleja, es decir, es el mismo. Entonces, propiedad reflexiva. Listo. Y lo tercero es que el ángulo BAC es congruente con el ángulo ACD. ACD. Lo mismo, por ser alternos internos. En este caso ya estamos pensando es en las líneas T y N. Esas son las dos líneas paralelas y la línea azul es la transversal y resulta que esos dos ángulos BAC y ACD son alternos internos. Listo, entonces básicamente ¿qué tenemos? Tenemos L, A, L. Perdón. A, L, A. ¿Cierto? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como tenemos ángulo, lado, ángulo, el cuarto es que el triángulo DAC va a ser congruente con el triángulo BCA, ¿cierto? Por criterio ángulo, lado, ángulo. Y bueno, pues tenemos 1, 2 y 3, que son los que me dan las congruencias del criterio. O sea que este triángulo es congruente con este. Y ahí ya estamos listos, porque como tenemos congruencia de triángulos, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que AC es congruente consigo mismo. Eso ya lo teníamos, pues. Bueno, no, hagámoslo de con verde. AC es congruente consigo mismo, ya lo teníamos. Si organizan bien los triángulos, se dan cuenta que este, bueno, o simplemente pensando en el opuesto, ¿cierto? El opuesto a gamma es este, el opuesto a gamma es este. Es decir, que estos dos lados son correspondientes y deben de ser congruentes. Y lo mismo, pero con el opuesto a beta. El opuesto a beta es AB y el opuesto a beta es DC. Entonces deben de ser congruentes, porque ambos son opuestos a beta. Opuesto a beta es este, el opuesto a beta es este, entonces deben de ser congruentes. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo también, si se enredan,
es dibujando los triángulos pues aparte, ¿cierto? Hacemos un esquema aparte, dibujamos los dos triángulos y nos fijamos bien en esto. O incluso gráficamente, ¿cierto? Gráficamente, aquí este gráfico no es como tan adecuado, porque uno podría pensar que este mide lo mismo que este, entonces este otro gráfico de pronto es un poquito mejor porque ahí se ve, ¿cierto? Este lado es más cortico, estos dos son los congruentes, y este lado es más largo, y estos dos son los congruentes. Bueno, entonces la congruencia de triángulos ya me dio las congruencias, y básicamente esto ya me dio la tesis, que es lo que yo quería ver. Yo quería ver que unos lados son congruentes, y ¿cómo demostramos eso? Pues el método de siempre, por así decirlo, y es que demostramos que dos triángulos son congruentes. Entonces, quinto, AB es congruente con DC, y de una vez también el otro, como por ahorrar espacio, AD congruente con BC, porque es la misma razón, por 4, es decir, por congruencia de triángulos. Entonces ya tenemos la tesis. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Me recuerdo mantener el micrófono apagado, sí. No van a comentar, porque creo que eso afecta la grabación. Lo que ustedes dicen, pues queda grabado, ¿cierto? Y si dos personas hablan a la vez, entonces solo graban a una. Eso, bueno, eso puede afectar la grabación. Listo. Entonces, tenemos esto. ¿Ninguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces, bueno, en esencia, es una como de las ideas claves. Pues teníamos, de cierta forma, tenemos pues como un cuadrilátero. Aquí lo estamos viendo pues como con líneas paralelas, pero en esencia el tema de hoy es cuadrilátero, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es un cuadrilátero y vemos que formamos dos triángulos congruentes. Vemos el siguiente teorema. En todo paralelogramo, cualquiera de las diagonales determina dos triángulos congruentes. Entonces, no lo voy a demostrar. Teorema 16.1.2. Es la demostración. Les queda de tarea. Listo. No lo voy a demostrar, pero en esencia es esto mismo. O sea, es exactamente esto mismo. ¿Qué varía? Lo que varía es que este pedacito, digamos, no está, este pedacito no está, este pedacito no está, no está. Estos pedacitos no están. Y nos quedamos con lo de adentro. Nos quedamos con esto. Pero la razón es la misma. Estos dos son congruentes por alternos internos. Este lado es congruente consigo mismo. Es decir,
esta misma demostración básicamente le sirve acá. Pero bueno, es un buen ejercicio para que hagan. Y practiquen, ¿cierto? Entonces, básicamente dense cuenta que es la misma demostración, el esquema es el mismo. Yo puedo, digamos, continuar estas líneas acá. Y aquí les hago, digamos, parte de esta tarea de acá, el paralelogramo. Pero bueno, pues el paralelogramo es que sus lados opuestos son paralelos, ¿cierto? Entonces, al ser un paralelogramo, pues precisamente este es paralelo con este y este es paralelo con este. O sea que, bueno, este teorema 16.1.2 es básicamente este mismo. Igualito. Por eso les queda la demostración de tarea. Pero prácticamente aquí ya está, pues. Listo. Muy bien. Ahora, miremos el teorema 16.1.6, que nos dice, en todo paralelogramo, las diagonales se intersecan en los puntos medios. Entonces, digamos que otra figura a tener presente es, bueno, tratar de dibujar un paralelogramo. Bueno, esperemos a ver. Teorema 16.1.6. Dibujemos el paralelogramo. Listo. Entonces, en todo paralelogramo podemos pensar en sus dos diagonales. Entonces lo que me resulta es 4 triángulos. Lo que resulta es 4 triángulos. Entonces, digamos que otra idea de las principales es trazar las dos diagonales y darse cuenta que estos 4 triángulos interiores que se forman. Y lo de siempre, uno ya va a querer congruencia de triángulos. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? ABCD es paralelogramo. Listo. AC y BD son diagonales y AC y BD se intersectan en O. Entonces tenemos A, B, C, D y su intersección es el punto O. Listo, este sería el punto O. Muy bien. Listo. Entonces, al ser paralelogramo, se va a seguir cumpliendo este mismo esquemita que teníamos acá. Listo, exactamente igual, por las mismas razones. Básicamente, todos son como alternos internos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que este es alfa y el alterno interno a este alfa es este. Yo podría decir que este es beta y el alterno interno es este. Listo, entonces reitero, eso sea por ser alternos internos.
¿Cuál es la tesis? La tesis es que queremos demostrar que AO es congruente con OC y BO es congruente con OD. Es decir, queremos demostrar que este es congruente con este y que este es congruente con este. Eso es lo que queremos. Muy bien. Entonces, primero, el ángulo de AO es congruente con el ángulo BCO. Esto es por ternos internos. Segundo, el ángulo ADO es congruente con el ángulo CBO. Bueno. Por alternos internos. Ya tenemos dos ángulos, ¿cierto? Nos faltaría un lado para aplicar ala. Te resulta que, si se dan cuenta, aquí también demostramos, como estos dos triángulos son congruentes, entonces aquí se demuestra que este es congruente con este. Y este es congruente con este. Eso es lo que demostramos en este teorema, que es similar a este, ¿cierto? Se forman dos triángulos congruentes, o sea que este es congruente con este y este es congruente con este. Eso no se cumple en cualquier cuadrilátero. Eso se cumple solo cuando es un paralelogramo. Bueno, sí, cuando es un paralelogramo. Cuando es un paralelogramo, sus lados opuestos van a ser congruentes. Eso es consecuencia de este teorema. Entonces, por ser paralelogramo, sabemos que este es congruente con este. Bueno, hagámoslo como en cierto orden. Este congruente con este, por ser paralelogramo. Entonces, AD es congruente con BC. Listo. Vamos a colocarlo así, paralelogramo ABCD. Listo, por ser paralelogramo, se cumple esa congruencia. Listo. Y entonces aquí ya tenemos, no quedó pues como en orden, pero no necesariamente tiene que ser en ese orden siempre. Tenemos el ángulo, el lado. Entonces, cuarto, el triángulo DOA es congruente con el triángulo BOC. Y esto va a ser por ala y por 1, 3 y 2. ¿Cierto? Aquí está mi ala. 1 sería ángulo, 3 sería lado y 2 sería ángulo. Como digo, no es, digamos, obligatorio, pues, escribirlo así, pues, como en ese orden. Pueden escribir 1, 2 y 3, o como quieran. Pero bueno, lo importante es que por ala tenemos congruencia de triángulos. Entonces, como tenemos esta congruencia de triángulos, ya sabemos el opuesto a alfa, que es DO,
el opuesto a alfa, que es DO, es congruente con el opuesto a alfa en el otro triángulo, que es BO, y el opuesto a beta es AO, es congruente con el opuesto a beta, que es CO, que es lo que queríamos. Realmente lo que queríamos era precisamente esto. Listo. Entonces, quinto. Veo congruente con OD y AO congruente o no sé. Esto es por 4, que es básicamente por congruencia de triángulos. Ya tendríamos la tesis. Entonces dense cuenta que por eso he insistido tanto como en congruencia de triángulos, porque pues aquí estamos hablando de cuadriláteros, pero nuestra herramienta principal va a ser siempre congruencia de triángulos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno. Entonces, continuamos. Entonces, otro teorema. Como les había dicho, si tenemos un paralelogramo, entonces va a resultar que este es congruente con este y este es congruente con este. Va a resultar que lados opuestos son congruentes. Otro teorema. Si tenemos un cuadrilátero, no un paralelogramo, sino un cuadrilátero cualquiera, donde sus lados opuestos son congruentes, entonces debe ser un paralelogramo. Vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar lo contrario. Ese es el recíproco. Esto ya tenemos que, si tenemos un paralelogramo, si tenemos que este es un paralelogramo, entonces ya sabemos que este es congruente con este y este es congruente con este. Ahora vamos a tener un cuadrilátero, digamos algo así, es un cuadrilátero. Pero si este es congruente con este y este es congruente con este, entonces obligatoriamente es un paralelogramo. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces vamos a dibujar un cuadrilátero. Sí, pues, digamos que así. Ojo que no es necesariamente paralelogramo, no lo sabemos, es un cuadrilátero. Puede que este sea un poquito más grande que este, entonces no sean congruentes. Puede que este sea un poquito más pequeño que este, entonces no necesariamente son congruentes. Y lo que queremos entonces es demostrar que es un paralelogramo. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar que es un paralelogramo? Este es nuestro A, B, C, D. Entonces lo de siempre. Vamos a pensar en esta línea diagonal
¿Y qué quisiéramos? Lo que quisiéramos es básicamente demostrar que este es alfa, que este es beta y este es beta. Y si demostramos eso, van a ser paralelogramo, va a ser un paralelogramo. ¿Por qué? Porque pensemos en esta línea así. Pensemos en este de acá, pues. Pensemos en esta línea. No, mentiras, no. También dibujémosla. Tenemos esta línea. Por aquí está A, por aquí está D, por aquí está B, por aquí está C. Si trazamos esta línea y yo sé que este es alfa y este es alfa, entonces va a resultar que esas dos líneas tienen que ser paralelas. Uno podría pensar, digamos, como en todo el esquema completo. Entonces, este va a ser alfa y este va a ser alfa. Entonces, resulta que esas dos líneas de A y BC son paralelas. ¿Listo? Entonces, el alfa me da lo paralelo entre AD y BC. Y similarmente, si tenemos estas dos líneas así, y yo sé que este es beta y este es beta, entonces resulta que esas dos líneas horizontales también van a ser paralelas. Esos son, digamos, resultados o teoremas de paralelismo, ¿cierto? Que lo vimos hace una o dos clases, no recuerdo bien. Pero vimos esos resultados. Entonces, cuando las dos líneas son paralelas, si esta es paralela con esta, entonces beta es congruente con beta, pues son alternos internos. Y tenemos el recíproco de ese resultado. Si tenemos dos líneas y sus alternos internos son congruentes, entonces este es beta y este es beta. Entonces de ahí podemos concluir que las líneas son paralelas. Lo que queremos concluir acá es que es un paralelogramo, es decir, que este es paralelo con este y este es paralelo con este, pero como dije, basta ver que alfa es congruente con alfa, beta congruente con beta. Basta ver esas dos congruencias y si tenemos esas dos congruencias, pues estamos listos. Muy bien. Entonces, lo de siempre, no vamos a demostrar que son congruentes, simplemente, pues, es decir, directamente uno nunca va a demostrar que este ángulo es congruente con este otro. En principio, pues, uno nunca va a pensar como en esa congruencia, sino que uno dice, pues, demostremos que dos triángulos son congruentes. Listo. Entonces, resulta que por hipótesis, AD es congruente con BC y por hipótesis, DC congruente con AB. Listo. Y básicamente ya estamos listos. ¿Por qué? Porque DB es congruente consigo mismo. Entonces, primero, DC congruente con AB. Entonces, por hipótesis. Segundo, AD congruente con BC. Eso también es por hipótesis. Tercero, DB es congruente consigo mismo, por reflexiva. Listo.
Entonces, cuarto, el triángulo ADB es congruente con el triángulo CBD. Esto es por criterio lado, 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 1, 2 y 3. En este caso, este sería lado, lado, lado. Listo. Y entonces, como los triángulos son congruentes, quinto, tenemos lo que queríamos. El ángulo ADB es congruente con el ángulo CBD. Sexto, el ángulo CDB es congruente con el ángulo DBA, perdón. DBA. Muy bien. Entonces, séptimo, DA es paralelo con BC. Esto es por 5. Y octavo, BC, DC es paralelo con AB. Y esto es por 6. Listo, por 6. Recuerden que eso es, bueno, es que no me cabe mucho como el espacio, pero eso es básicamente es por 5, por 6, porque tendríamos alternos internos congruentes. Cuando tenemos alternos internos congruentes, podemos concluir que las líneas son paralelas. Cuando tenemos ángulos correspondientes congruentes, las líneas son paralelas. Alternos internos congruentes son paralelas, alternos externos congruentes son paralelas, etc. Listo. Preguntas. Profe, ya no habría manera entonces como de copiar finalmente la tesis. Ah, bueno, claro, me faltó la tesis. Entonces, 9. Ya tenemos la tesis. ¿Por qué? Porque precisamente DA y BC son paralelos, DC y AB son paralelos, o sea, los lados opuestos son paralelos, o sea que es un paralelogramo. Esa es la definición de paralelogramo. Recuerden pues que les quedó pues ahí como la tareita de consultar esa definición, pero aquí ya les hice parte de la tarea. Y es que es un paralelogramo, es que sus lados opuestos son paralelos. Entonces 9, ABCD es paralelogramo. Y eso es por 7 y 8. Porque sus lados opuestos son paralelos. Y eso es lo que significa ser paralelogramo. Muy bien. Entonces, dice, si en un cuadrilátero las diagonales se intersecan en sus puntos medios, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces es similar
a este. Pues, pero es como el recíproco. Entonces acá dice que en un paralelogramo las diagonales se intersecan en los puntos medios, es decir, que este es congruente con este y este es congruente con este. Y partimos de que es un paralelogramo y logramos demostrar que estos son los puntos medios. Listo. Este teorema acá sería el contrario, el recíproco más bien. Entonces tenemos un paralelogramo. Perdón, tenemos un cuadrilátero. Esto es un cuadrilátero. Y tenemos sus dos diagonales. Entonces resulta que si este es congruente con este y este es congruente con este, van a ser congruentes. Listo, van a ser congruentes. Entonces, la demostración, el libro las deja como ejercicio. Yo se las dejaré como ejercicio. Que ustedes la escriban, pues, pero es decir, el argumento es muy sencillo y es básicamente, si se dan cuenta, este es alfa y este es alfa. Entonces, vamos a aplicar ala, ¿cierto? Ya tenemos ala, perdón, lo estoy confundiendo. Lado, ángulo, lado. LAL. Tenemos LAL, estos dos ángulos son congruentes por ser opuestos por el vértice. Entonces tenemos LAL, tenemos LAL. Eso quiere decir que este triángulo azul va a ser congruente con este triángulo azul. Listo. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes, resulta que este beta va a ser congruente con este beta. Y como tenemos esa congruencia, este va a ser paralelo con este. Muy bien. Listo. Y por otro lado, se hace algo muy similar o básicamente lo mismo, y es pensar que este es gamma y este es gamma. Entonces otra vez volvemos a aplicar lado, ángulo, lado, y aplicando, bueno, borremos esto. Entonces aplicamos lado, ángulo, lado una vez, y vemos que los azules son congruentes. Ahora aplicamos lado, ángulo al lado otra vez, y vemos que este triángulo verde es congruente con este triángulo verde. Y como son congruentes, entonces resulta que listo, como son congruentes, resulta que esto como a veces como que no funciona bien. Bueno, como son congruentes, resulta que este, llamémoslo delta, va a ser congruente con este delta. Y ya estamos listos, ¿cierto? Porque como tenemos esa congruencia de esos dos ángulos delta, entonces resulta que esta va a ser paralela con esta. Listo, similar a como demostramos aquí que son paralelas. Listo, exactamente lo mismo. Aquí me faltó. Entonces,
digamos en el paso 7, no, perdón, en el paso 5, ADB es congruente con CBD. ¿Listo? Entonces, alfa congruente con alfa. Y en el paso 6, este beta es congruente con este beta. ¿Listo? Entonces, al tener esas dos congruencias de esa forma, el alfa me da que AD es paralelo a BC y el beta me da que DC es paralelo a B. Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos beta y beta, entonces estos dos son paralelos. Tenemos delta y delta, estos dos son paralelos. Y como sus lados opuestos son paralelos, entonces resulta que es un paralelogramo. Y listo. Entonces ahí no se los demostré, pues no lo escribí, pero si los dije en palabras, pues sí, está grabado, ¿cierto? Entonces, yo diría pues que lo saben resolver. Es básicamente escribir lo que yo dije en palabras, pues que ustedes lo escriban y ya. Pero bueno, es un buen ejercicio. Esto es un buen ejercicio para que practiquen lo que hemos visto en este módulo hasta ahora. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo se le llama a eso de que por los ángulos internos alternos, entonces el lado, lo que usted acaba de decir que los lados son paralelos? Es que esto es, pues, lo malo, digamos, el libro pues tiene cosas como muy buenas, lo único malo del libro es que los teoremas pues como que no tienen muchos nombres, ¿cierto? Entonces, simplemente están numerados, 16.1.7 y así, pero así nadie se los va a aprender, ¿cierto? Así nadie se aprende eso, pues porque no que se va a aprender esos números. Simplemente, no, pues puede ser, pues porque eso es un teorema de que si los eh, ángulos alternos internos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Entonces uno puede enunciar ese resultado o decir, pues, o si lo quieren abreviar, lo podríamos abreviar así, ¿cierto? Pues, teorema, ángulos alternos internos congruentes. Entonces son paralelas. Es que, ¿qué otro nombre tendría? Esos son resultados de paralelismo. Esos son resultados de paralelismo. Pero no tiene un nombre así, pues como teorema de Pitágoras, pues, o algo así, no. Sería pues como enunciar el resultado o, o si lo quieren, entonces lo podemos resumir en esto. Por ángulos alternos internos congruentes, como yo lo escribí acá, ¿cierto? Por ejemplo, el paso 7. Entonces, estos dos son paralelos. ¿Por qué? Por 5 y por alternos internos congruentes. ¿Listo? DC es paralelo a B. ¿Por qué? Por 6 y por alternos internos congruentes. Entonces lo podríamos resumir así, ¿cierto? Alternos internos congruentes. Cuando tenemos que los alternos internos son congruentes, sabemos que las líneas son paralelas. Entonces lo podemos dejar así. Gracias, profe. Bueno, entonces, vamos a ver este otro teorema. Teorema 16.
.1.10. Si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos paralelos y congruentes, entonces es paralelogramo. Entonces tenemos un cuadrilátero y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que lo primero es que son paralelos. Entonces yo cómo puedo decir o denotar que son paralelos, pues lo que hemos venido haciendo toda esta clase. Como son paralelos, DC y AB son paralelos, entonces este es congruente con este. Listo. Muy bien. Y DC congruente con AB, es decir, DC congruente con AB. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos ver es que es un paralelogramo. Para ver que es un paralelogramo, basta con ver que este beta es congruente con este beta. Perdón. Con este beta. Si tenemos eso, entonces los opuestos son paralelos, entonces ya, esto es lo que hemos hecho todo esta clase. Muy bien. Entonces, a ver, piénsenle un momento. ¿Qué habría que hacer o qué se les ocurre? Hola. Uno solamente hace dos diagonales cuando dice que se intersectan. Pues yo lo podría dibujar también, si quieren, dibújenlo, pues. Y lo podrían demostrar con dos diagonales. Sí, pues recuerden que uno tiene mucha libertad. Que es que aquí me dio por dibujar un triángulo rectángulo. Lo podrían hacer. Puede que eso sirva, puede que no. Pero lo pueden hacer. La cuestión es que lo demuestren. Como quieran, pero lo demuestren. En particular, pues sí, es decir, no, si le queremos ver como un orden, entonces primero piénsenlo así, como está, a ver si les da, si funciona. Si no, entonces tracen la otra. Y fíjense si con la otra funciona. Y así uno se va yendo, ¿cierto? También a veces, digamos, como un peligro, por así decirlo, como dibujar líneas de más, ¿cierto? Entonces, yo podría dibujar esta acá, podría dibujar esta acá, esta acá, esta acá. Y si quiero, puedo extender también esta y extender también esta. Y bueno, puede que eso los enrede incluso aún más. Entonces, también es como una especie de peligro dibujar demasiado. Entonces, por eso uno va como en el esquema, pues mientras más sencillo mejor, lo va pensando y si requiere, entonces va trazando más líneas y va dibujando. Como en este caso el ejercicio dice que no, pues, no se interseca ni nada, entonces uno en principio no pensaría que se interseque, no tendría que dibujar las dos diagonales, pero uno podría hacerlo, pues no, nada te evita que lo hagas. Si lo quieres dibujar, pues dibújalo. En este caso ni siquiera es necesario, no es necesario dibujar las dos diagonales para demostrar la tesis. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? A ver. Profe, empezamos que el ángulo de B es congruente con el ángulo BD por interno. A ver. Voy a escribirlo.
para que estemos, digamos, todos claros dónde vamos. Primero, lo que estabas diciendo, sí, el ángulo, en este caso, CDB es congruente con el ángulo ABD, ¿cierto? Por alternos internos. Ah, sí, profe, qué pena. Sí, no, pero está bien. Sí, lo que dijiste está bien. O al menos eso te entendí, pues no sé. Lo segundo, DC es congruente con AB. Esto es por hipótesis. Sí. Esto por hipótesis. Profe, Teníamos esto. Ahí vamos. Listo. Entonces, ¿cómo continuamos? profe, ¿Sí? a ver, el ángulo, es que no sé cómo decirlo, pues el que está abajo del alfa también puede ser congruente con el que está al otro ladito. No, Eso es lo es que que no queremos sé. demostrar. CDA, no sé, no, ADB ADB, puede ser congruente con CD, CBD, no sé. sí. Eso es lo que queremos demostrar. Es decir, a ver, Pero no son congruentes tú estás diciendo esto, tú estás diciendo que, lo voy a escribir por acá. Tú estás diciendo que este ángulo ADB es congruente con el ángulo CBD. Y eso es verdad, ¿cierto? Y eso es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a esto. Entonces todavía no podemos llegar, pues faltan como algunos pasos intermedios, pero queremos llegar a eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así como estamos, yo por qué podría concluir que son congruentes. ¿Por qué? ¿Aplicando qué teorema o qué resultado o qué? ¿Quién estaba hablando? No me di cuenta. ¿Quién estaba comentando eso? Entonces, bueno, ¿quién lo estaba comentando? ¿Por qué son congruentes? ¿Qué crees? Es que no recuerdo. ¿Es alternos a algo? ¿Alternos internos? Alternos internos, listo, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Sí, entonces tú dices, bueno, así como alfa es congruente con alfa por alternos internos, aquí está. Entonces, pues claro, uno podría decir, no, pues beta es congruente con beta por alternos internos. Listo. Entonces ahí los dos. Pero ojo, ahí falla algo, ¿Por qué? Hagamos bien el esquema. El esquema, estamos hablando de esto. Estamos diciendo que este es AD y que este es BC. Y por aquí tenemos esta línea y este es beta y este es beta. Listo. Entonces, muy bien. Efectivamente, esos dos betas son alternos internos. Listo. Pero yo no sé que AD sea paralelo con BC. Esto no lo tenemos. No tenemos que sean paralelos. Si tuviésemos que sean paralelos, si tuviésemos esto, entonces al tener esto, tenemos estos dos, o sea que tenemos esto, o sea que tenemos esto. Muy bien. Pero no sabemos que son paralelos. ¿Por qué? Pues porque es un cuadrilátero cualquiera y solo tenemos este. Es decir, solo tenemos los otros dos. No tenemos, solo tenemos DC a B, no tenemos a D, B, C. ¿Listo?
Entonces, como no lo tenemos, no podemos aplicarlo. Entonces, date cuenta, Profe, como, espérate, yo acabo la idea y ya lo comentan. Entonces, como tenemos que este es paralelo, entonces al ser paralelo, resulta que este es congruente con este por alternos internos, o sea que tenemos esto. Entonces realmente podemos concluir eso porque teníamos que son paralelos. Pero pensando en este azul, no sabemos esto. Como no sabemos esto, no, obligatoriamente esto no se da. Y si obligatoriamente esto no se da, pues no tenemos esto. Por ejemplo, piensen en un dibujo de este estilo. En un dibujo donde estos dos no son paralelos. Entonces este ángulo, no sé, puede ser 100. Y este ángulo, no, hagámoslo al revés. Que quede como, así está bien, sí está bien. Este ángulo puede ser 100 y este ángulo puede ser, no sé, 60. No van a ser congruentes esos ángulos. ¿Y por qué no son congruentes? Pues precisamente porque esta no es paralela con esta. Si fuesen paralelas, serían congruentes. Como no son paralelas, no son congruentes. Entonces, como la idea. ¿Y qué iban a decir por ahí? profe, que entonces ya con lo que usted acaba de decir, el paso que seguiría sería decir que debe es congruente con sí misma. Y ahí tendríamos lado, ángulo, lado, ¿no? Exacto. Con reflexiva, sí. Ajá. Esa era la que se... Recuerden que, es decir, la clave de siempre es que regresemos. Bueno, creo que esto quedó claro. Entonces, para demostrar que son congruentes, pues, y si me meto por alternos internos, tengo que tener que ser paralelas, pero no tenemos que son paralelas. No tenemos que sean paralelas. Pero entonces, ¿cómo voy a demostrar que son congruentes? Pues, BD es congruente consigo misma, aplicamos que dos triángulos son congruentes, y si yo demuestro que los dos triángulos son congruentes, entonces demuestro que este es congruente con este. Listo, a partir de dos triángulos. Eso se va a aplicar mucho. Casi que uno siempre que quiera ver que dos cosas son congruentes, uno siempre piensa, listo, demostremos que dos triángulos son congruentes. Y si demuestro que los triángulos son congruentes, de ahí ya puedo concluir que beta es congruente con beta. Sí, entonces, tercero es que DB es congruente consigo misma. Listo. Cuarto, el cuarto es que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDB. Esos dos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Fíjense que aquí tenemos un ángulo, tenemos el lado, ¿cierto? Entonces el primer lado puede ser, no sé, 2, el ángulo es 1 y el otro lado es 3. Aunque como digo, pues no es necesario que escriban esto en orden, pues. Pero me gusta escribirlo en orden para que quede todo muy preciso. Listo, y como los dos triángulos son congruentes, ahora sí, quinto, eso se cumple, y básicamente por congruencia de triángulos. ¿Listo? Congruencia de triángulos, esos dos son congruentes, y entonces como son congruentes, sexto, ahora sí, DA es paralelo con CB por alternos internos congruentes. Listo. Según lo que ahorita me preguntaron, profe, ¿cómo decimos ese teorema? ¿Cómo nos referimos? Pues una forma que, como resumida, pues para no escribir demasiado, sería eso. Alternos internos congruentes, ya sabemos que nos da lados paralelos. Y como tenemos que
DC es paralelo a AB y tenemos que DA es paralelo a CB, entonces séptimo concluimos que ABCD es un paralelogramo. Concluimos la tesis. Listo, básicamente, ¿por qué? Porque ya tenemos que estos son paralelos y porque ya tenemos que estos son paralelos. Entonces, como los opuestos son paralelos, entonces sería por hipótesis, tenemos que son paralelos, y por 6, los otros dos son paralelos. Entonces, este es un paralelogramo. Muy bien. Preguntas. Mientras preguntan, voy a hacer esto. Un poquito mejor. Profe, usted en el 7 que dice que es por hipótesis, ¿a cuál se refiere? A A este. DC paralela con AB. Ajá. Ah, sí. Gracias. Sí. Recuerden pues que como para evitar, aunque a veces lo hago pues, para evitar ser redundante, no vuelvo a escribir todas las hipótesis. Por ejemplo, en este, listo, pues la volví a escribir. Esta es esta misma hipótesis. Esta es esta misma hipótesis. Listo. En este caso, pues, no escribí las hipótesis y una vez empecé, pues, con lo nuevo. Pero también las puedo haber escrito, pues, cierto. O yo puedo decir también otra forma. Esta puede ser, no sé, H1, esta puede ser H2. O es más, si no quiero enumerar todas las hipótesis, pues listo, este sería H1, H2 y H3. Entonces aquí puedo, es decir, ¿cuál hipótesis me estoy refiriendo? Por hipótesis 2, ¿cierto? La hipótesis 2 y 6. De otra forma, pues, que no ya quiere ser muy preciso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, noten que en muchos ejercicios la clave es que hay que demostrar cierta congruencia de triángulos. Listo. Entonces, continuemos con este otro ejercicio. Este otro teorema, pues, 16.1.12. Queremos ver que las diagonales de un rectángulo son congruentes. Eso es lo que queremos ver. Entonces, lo que tenemos es un rectángulo. Tenemos esta diagonal. Y tenemos esta otra. Listo. Entonces, para ver que esas diagonales son congruentes, ¿yo qué quiero? Yo quiero ver congruencia de triángulos. Listo. Congruencia de triángulos. Básicamente va a haber dos formas de resolverlo. Pues, no se me ocurren inicialmente dos formas de demostrar que las diagonales son congruentes. La primera forma es pensar como en estos triángulos chiquitos. Entonces ver que este triángulo azul es congruente con este triángulo azul
ver que este triángulo verde es congruente con este triángulo verde, eso se puede demostrar. Y si eso se tiene, pues las diagonales van a ser congruentes obligatoriamente. Bueno, incluso yo creo que el verde sobra. Solo demostrando los triángulos azules, yo llegaría a algo así, yo llegaría a que este es congruente con este congruente con este, y este congruente con este. Entonces, teniendo eso presente, pues obviamente una diagonal va a ser congruente con la otra. Es una forma de resolverlo. La otra forma es pensar en este triángulo, digamos, este es el triángulo. Listo. Entonces, este es el triángulo ABD. Y este es el triángulo ABC. Y si yo demuestro que estos dos triángulos son congruentes, entonces, listo. Si yo logro demostrar que estos dos son congruentes, pues va a resultar que este va a ser congruente con este. Y como esos dos son congruentes, pues las diagonales son congruentes. Cualquiera de las dos es posible y funciona. Listo. Como ya hemos visto muchos ejemplos, pues, como con este esquemita, lo voy a demostrar, pues, de esta forma. ¿Listo? Pensando en estos dos triángulos grandes. Pero sí, como dije, cualquiera de los dos funciona y se puede utilizar. Listo. Muy bien. Entonces, empecemos. Primero, la medida del ángulo de AB va a ser igual a 90 y la medida del ángulo CBA igual a 90. Esto es por hipótesis, porque es un triángulo, porque es un rectángulo. Listo, por ser un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, pues resulta que estos son ángulos de 90. Es decir, que este vale 90 y este vale 90. Muy bien. Listo. Bueno, pero no solo eso. Bueno, entonces, segundo. Lo que nos interesa realmente es que el ángulo DAB es congruente con el ángulo CBA. Ambos miden 90, entonces son congruentes. Listo. Ya tenemos una congruencia ahí. Segundo, notemos que AB es congruente con AB. Entonces tendríamos eso. Listo, es una forma. Pues yo estoy viendo que hay varias formas como demostrarlo. Lo voy a demostrar. Lo voy a mostrar de una forma, pues,
como dije, hay varias formas equivalentes. Listo. Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría demostrar que este es congruente con este y aplicamos ala, ¿cierto? Aplicamos ala. Eso es lo que quisiera demostrar. Y eso se puede demostrar, no es tan difícil. Entonces, digamos que este es alfa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que como este es alfa, este es alterno interno, entonces este también va a ser alfa. Listo. Bueno, creo que ya lo vamos a demostrar como que de otra forma. De otra forma más bien. Profe, le hago una pregunta. Sí, En un rectángulo, digamos, los opuestos no son necesariamente la misma medida. sí, vamos a utilizar ese resultado. Entonces, ah, Fijémoslo. Busquémoslo acá, creo que es este. Los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes. Entonces resulta que, perdón, de un paralelogramo. no, ahí dice un cuadrilátero. Ahí decía un cuadrilátero. Los triángulos congruentes. Bueno, sí, no. En fin, es básicamente esto que vimos acá. Tenemos un paralelogramo. Entonces, como es un paralelogramo, se forman dos triángulos congruentes. Y como esos dos triángulos son congruentes, entonces resulta que este es paralelo con este y este es paralelo con este. Entonces, escribámoslo bien, sí. Entonces, por eso dije que más bien lo voy a hacer de otra forma. Más bien, digamos que este es paralelo, este es congruente con este. Listo. Y ahí ya está el lado ángulo lado. Sí, claro, ahí ya está. Entonces, una forma de mostrar eso, que es como lo que yo iba a hacer, era ver lo siguiente. Pensar en estos dos triángulos. Pensar en este. Espera. Necesito pensar en este y pensar en este. Más o menos, pues. Este es el A, D, C. Este es el A, B, C. Este es 90, este es 90. Este va a ser congruente con este. Y este es alfa. Y este es alfa. Y listo. Ahí ya estamos listos. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, resulta que este va a ser congruente con este. Es una forma de demostrarlo, ¿cierto? Una forma. Pero bueno, es muy larga. Es muy larga y no es necesario pensarlo así o demostrarlo así. Lo otro es que de una forma más directa podemos llegar a que DA es congruente con CB. ¿Por qué? Porque de pronto es una razón un poquito larga, entonces escribámosla, pues, ¿cierto? Porque como tenemos que es un rectángulo, como tenemos el rectángulo ABCD, entonces resulta que también es un paralelogramo. Un rectángulo es un paralelogramo.
Todo rectángulo es paralelogramo. No todo paralelogramo es rectángulo. ¿Listo? Y como es paralelogramo, entonces sus lados opuestos son congruentes. ¿Listo? Sus lados opuestos son congruentes. Este es nuestro resultado. Si quieren, pues lo pueden escribir por ahí como otro teorema. Eso en realidad es un colorario de este teorema. Y en el libro está pues el colorario. No se los coloqué acá, pero bueno, en el libro está ese colorario. Entonces, colorario, pues si estos dos triángulos son congruentes, pues este es congruente con este es congruente con este. O sea que sus lados opuestos son congruentes. Y eso se cumple en cualquier paralelogramo. En particular, esto que tenemos acá es un paralelogramo, por lo tanto, DA congruente con CB. Listo. Entonces ya les expliqué como dos formas de razonarlo o de demostrar esto, demostrar que este es congruente con este. Muy bien. Y entonces ahí ya estamos listos. Entonces, cuarto, el triángulo de AB es congruente con el triángulo CBA y entonces como los triángulos son congruentes, estos lados van a ser congruentes. Entonces quinto, bueno, esto es por LAL, ¿cierto? Por lado, ángulo, lado. Este va a ser bueno, me faltó otro pedacito. Hagámoslo como un 3. Bueno, no, borrémoslo. Cuarto. AB congruente con AB. Por eso incluso es bueno como revisar y escribir, ¿cierto? ¿Quién es L? ¿Quién es A? ¿Quién es L? Porque uno se da cuenta, me faltó eso, me faltó esto. Entonces aquí tenemos el ángulo, aquí tenemos el lado y aquí tenemos el lado. ¿Listo? Entonces por LAL, por 3, 2, 4, los triángulos son congruentes. Entonces sexto, DB congruente con AC. Y eso es por 5, porque los triángulos son congruentes. Listo. Esa es nuestra tesis. Bueno, escribamos pues como 6A, escribamos la tesis igualita como está, AC congruente con BD. Listo. Eso es. Bueno, y como les dije, no es la única forma. Otra forma sería pensar en los triángulos chiquitos. Pensar en este triángulo azul, demostrar que son congruentes y sale. Listo. Les queda de tarea. Y creo que incluso es mucho más fácil y rápido de esa forma. Les voy a decir más o menos como la idea. La idea es que este alfa es congruente con este alfa por ser opuestos por el vértice.
Y recuerden ese otro teorema que vimos que en cualquier paralelogramo las diagonales se cortan por la mitad. ¿Listo? Como estamos en un rectángulo es un paralelogramo, o sea que las diagonales se cortan por la mitad. Como las diagonales se cortan por la mitad, este es congruente con este. Borremos este de acá. Y este es congruente con este, porque las diagonales se cortan por la mitad. Entonces, como tenemos eso, esos dos triángulos son congruentes. Entonces, al ser los dos triángulos congruentes, bueno, así, los dos triángulos son congruentes. Entonces, al ser los dos triángulos congruentes, resulta que tenemos esa congruencia. Y bueno, creo que habría que, pues, ver, de pronto no es tan cortico, de pronto sí es como igual de largo que este otro. Y habría que pensarlo, pero esa es la idea. La idea es pensarlo de esa forma y queremos llegar a que las dos diagonales son congruentes. Básicamente lo que queremos llegar es a que estos triángulos son isósceles. Es decir, queremos demostrar que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá. Si tenemos eso, los triángulos son isósceles, y si son isósceles, este es congruente con este, y por lo tanto, este también va a ser congruente porque la otra diagonal, entonces ya tenemos que las dos diagonales son congruentes. Bueno, entonces les queda para que lo piensen, pues si quieren, es un buen ejercicio. Esto es un buen ejercicio. Bueno, y quedaban estos dos ejercicios. Entonces, este les queda como tarea, pues incluso el mismo libro se los pone. La demostración queda como ejercicio. Entonces, teorema 16.1.13. Demostración. Tarea. Pero es muy similar a lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Tenemos un paralelogramo, sus diagonales son congruentes, entonces el paralelogramo debe de ser un rectángulo. Listo. Y terminemos con este. Este es el teorema 16.1.14. Entonces, en este teorema nos dice, las diagonales de un rombo son perpendiculares. Entonces, ¿qué es un rombo? Un rombo es que sus lados son congruentes. Eso ya. Entonces, las diagonales de un rombo son perpendiculares. Y bisectrices de los ángulos. Entonces, la hipótesis, tenemos un rombo. Y AC y B son diagonales que se intersecan. La tesis es ver que son perpendiculares y son bisectrices. Es decir, en esencia, lo que queremos es demostrar que esos triángulos son congruentes. Eso es lo que queremos. Muy bien, entonces queda un poquito tiempo, pues lo voy a demostrar de forma como gráfica, al menos para que tengan la idea. Entonces, al ser rombo, sus cuatro lados son congruentes. Listo. Todo rombo es paralelogramo.
Entonces sería una muy buena muy buen resultado. Sería muy buen resultado. Pero bueno, realmente no es necesario, o acá lo podemos demostrar pues directamente. Entonces, primero pensemos en estos dos triángulos. Resulta que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Por LLL. ¿Listo? Entonces, por LLL, el triángulo ADC es congruente con el triángulo ACB. ABC. Listo. Y de hecho son congruentes e isósceles. Entonces, como son congruentes e isósceles, resulta que este es alfa y este es alfa, por ser isósceles, y este también va a ser alfa, y este también va a ser alfa, porque son congruentes. Porque son congruentes. Muy bien. Listo. Ahora, bueno, hagamos otro esquema. Eso no sobra. Listo. Yo pongo esto en silencio. Muy bien. Listo. Entonces vamos en esto. Entonces ahora podemos pensar en esta línea. Listo. Y resulta que este es congruente con este por ser opuestos por el vértice. Entonces lo siguiente es que es A, es A, B, C, D, este es O. Entonces resulta que el triángulo AOD es congruente con el triángulo BOC. Listo. Resulta que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿por qué no son congruentes? En este caso, por criterio LA, ¿cierto? Lado, ángulo, ángulo. Que es otro criterio pues que tenemos. Tenemos el lado que es este. Esto es un lado, esto es un lado, esto es un ángulo, esto es un ángulo, esto es otro ángulo, esto es otro ángulo. Muy bien. Ya tenemos la congruencia. Entonces, como tenemos esa congruencia, este ángulo gamma va a ser congruente con este ángulo gamma. Y por un argumento similar, bueno, es que está como larguito. Bueno, no, ni siquiera está tan largo, listo. Entonces este gamma es congruente con este gamma. Y aparte, dense cuenta que, vamos a dibujarlo por acá,
este es un triángulo isósceles. Bueno, y de hecho este también. Entonces, como este es isósceles y sabemos que este es gamma, entonces este también tiene que ser gamma por ser isósceles. Y este es gamma, entonces por lo tanto este también tiene que ser gamma por ser isósceles. O sea que llegamos a que este también es gamma y este también es gamma. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces ya lo último es darse cuenta que, pensando en este triangulito, este es alfa, este es gamma y este es beta. Resulta que alfa más beta más gamma es 180 grados. La suma de los ángulos internos es 180. Bueno, no, mentiras, esto no es necesario. Simplemente dense cuenta que este triángulo es congruente con este. Listo, tenemos gamma, lado, alfa. Gamma, lado, alfa. Entonces, como estos dos triángulos son congruentes, resulta que este también es beta, porque son congruentes. Entonces, lo siguiente fue ver que el triángulo AOB es congruente con el triángulo COB. Y esto nos dio por ala. Esto fue por ala. Entonces, como este es congruente, este es beta, y por opuesto por el vértice, este también es beta. Entonces, si nos damos cuenta en esto de acá, en este de acá, entonces resulta que bueno, resulta que beta más beta más beta más beta, la suma de esos cuatro es 360. Es decir, que 4 beta es 360. Y dividiendo todo por 4, obtenemos que beta es 90 grados. Listo. Entonces, como beta es 90, ya tenemos esto. Son perpendiculares. Muy bien. Y AC es bisectriz y BD es bisectriz. ¿Por qué? Fíjense que AC es bisectriz porque parte el ángulo en dos. ¿Cierto? AC es bisectriz porque el ángulo CAD es congruente con el ángulo CAB por esto. Y lo mismo con el otro. DB es bisectriz por que el ángulo ADB es congruente con el ángulo CDB. Es decir, este ángulo es congruente con este, por lo tanto, esto es la bisectriz. Lo mismo que este lado, por ejemplo, acá. Este congruente con este, entonces es la bisectriz. Y este D, congruente con este, o sea que es bisectriz. Y este congruente con este, o sea que es bisectriz.
Bueno, entonces no lo demostré, pero más o menos ahí están los pasos, ¿cierto? Incluso están como las ideas clave, ¿cierto? Las ideas claves es que esto es un triángulo isósceles, o sea que este es congruente con este es congruente con este. Otra forma también es pensar en este isósceles, entonces este es congruente con este es congruente con este. Y listo, entonces aquí tendríamos cuatro ángulos beta de 360, o sea que beta es 90, o sea que este ángulo que se forma acá, que es el beta, tiene que ser 90, entonces como el ángulo es 90, son perpendiculares, y ya son bisectrices simplemente por esto, porque parte el ángulo en dos, y aquí parte el ángulo en dos. Bueno, entonces esa era como la idea. Entonces ya son las 8. Muchas gracias. Con esto, digamos, finalizamos. Quien tenga duda puede preguntar. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Si les quedó claro, no les quedó claro, pueden preguntar. Profe, ya en la otra clase se hablaría todavía de rombos. Este es como el único que vamos a ver.